En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, la fe y el arrepentimiento, que es algo lo cual hemos venido compartiendo durante nuestros últimos programas. El día de mañana estaremos cerrando esta serie y el lunes estaremos dando inicio a una nueva. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que este último fin de semana de este mes de mayo, del 26 al 28, estaremos llevando a cabo y celebrando nuestro gran congreso de la oración en el redil. Aquí los estamos esperando. La fe y el arrepentimiento. Hemos aquí venido recordando lo que nos comparte el apóstol, o mejor, Juan el Bautista. En Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En eso nos hemos venido centrando en los últimos programas, concretamente desde el día martes. Haced frutos dignos de arrepentimiento, frutos merecedores de arrepentimiento. Nos estamos centrando un poco en este término de la dignidad, del ser dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Filipenses capítulo 4, Pablo nos comparte ahí en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira lo que aquí me dice, aquí el apóstol Pablo, pensar. Claro, aquí viene algo muy importante que tiene que ver con el pensamiento. Pero ¿en qué debo pensar? ¿En qué debo ocupar mi pensamiento o mis pensamientos? Y aquí Pablo me da una lista muy importante. En aquello que es verdadero, debo ocupar mi mente, debo ocupar mi pensamiento en aquello que es verdadero. Recordemos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio drástico de mentalidad. Y esto es ocasionado, claro, por medio de la fe. Yo tomo una decisión de fe y entonces tomo esa decisión y ocurre un cambio drástico de mentalidad. Eso se llama arrepentimiento. Entonces, ya mi mente, cuando yo cambio mi mente, cambio mis pensamientos. Y si antes mis pensamientos eran de maldad, tenía pensamientos de odio, de envidia, de engaño, de mentira. Ahora, ¿en qué tengo que pensar? Dice en lo verdadero, en aquello que es honesto, ya no en la trampa. Debo pensar en ello, ocupar mi pensamiento en lo verdadero, en lo honesto, en todo aquello que es justo, en lo que es puro, todo eso dice, lo que es de buen nombre. Pero ¿saben lo que dice? Todo aquello que es digno de alabanza. En esto pensad. Debo pensar en aquello que es digno de alabanza, que es digno de Dios. Preguntémonos entonces, ¿cómo merece Dios que pensemos? ¿Cómo merece Dios que sean nuestros pensamientos? Eso es lo que tenemos que pensar. Digno de alabanza. Claro, debo pensar en todo ello. Recordemos que el único digno es Cristo. Es nuestro Señor, digno de alabanza, digno de todo el poder. ¿Cómo merece Dios que usted y yo pensemos? ¿Cómo merece Dios que sean nuestros pensamientos? ¿Cómo merece? Pues Dios merece que pensemos en aquello que es honesto, que es verdadero. ¿Cómo merece Dios que sean nuestros pensamientos? Entonces aquí vemos algo, lo que es el pensar dignamente, un pensamiento que sea digno de Dios. Digno de mi Señor. Isaías 26, versículo 3, dice aquí el profeta, tú Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos aquí algo importante. Vemos entonces que Pablo nos habla acerca de pensar en aquello que es digno de alabanza. Pensar en aquello que es digno de Dios.
Y recordemos, Jesús dijo, yo soy la verdad. Claro, Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, yo tengo que pensar en qué, en lo verdadero. Claro. Recordemos que Cristo es justo, por lo tanto tengo que pensar en el justo. Solo Él es puro, tengo que pensar en todo aquello que es puro, todo aquello que es de buen nombre. En esto yo tengo que pensar, ocupar mi mente. Pero ¿saben aquí lo que me dice, lo que me dice el profeta Isaías? Que este pensamiento debe ser perseverante en mi vida. ¿Cuál? Este pensamiento. Un pensamiento digno debe ser perseverante. Dice, cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, yo pensar en qué, ya mencionamos. Pablo nos lo dice. Pero, ¿en quién? ¿Quién es aquel que personifica todo este pensamiento? Pues Cristo. Dios dice, cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, mi pensamiento debe ser Cristo. Mi pensamiento siempre debe ser de confiar en Él. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, ¿qué será el día de mañana? Ay, ¿qué me pasará con esto? ¿Qué será qué será del futuro de mis hijos? ¿Qué pasará con este trabajo? Ay, están seguramente ahí prescindiendo de un personal. ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, todo eso es verdadero, claro, bueno, es real, quiero decir, pero por supuesto que sí. Todo eso es real. Antes de la pandemia había pues mucha preocupación, perturbación. Bueno, ¿qué pasará después de todo esto? Pues se ha cerrado, ya no se está trabajando. No, pero es que yo trabajo desde el punto de vista independiente, tengo mi tienda, yo no recibo un salario fijo. ¿Yo qué voy a hacer? Y eso es real, es una preocupación real. Pero saben, muchas cosas se vienen aquí aquí a la cabeza, a mi pensamiento. Pero saben lo que dice la palabra de Dios, que aún en esos momentos mi pensamiento en Él ha de perseverar, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y saben lo que significa cuando mi pensamiento persevera en Él? Significa que yo en Él confío. Miren, algo tan importante, yo confío totalmente. Mi mente, cuando mi mente se ocupa en las cosas de Dios, es porque yo confío totalmente en Él. Y cuando mi pensamiento en Él persevera, o sea, cuando todo lo verdadero, cuando todo lo honesto, cuando todo aquello que es amable persevera en mí, cuando todo aquello que es digno de alabanza, todo eso persevera en mi pensamiento, entonces Dios me guarda en completa paz. Yo voy a vivir en paz. Miren que acá hay algo muy importante, yo debo tener paz de mente, separado, no una paz de mente, una palabra de mente, no una paz demencial, en otras palabras, no, paz de mente, paz en mi mente, claro. Debo tener paz, por supuesto, en mi corazón, pero algo fundamental, la paz que debo tener en mi mente. Pero la paz depende de en quién estoy pensando, en qué estoy pensando. Mi pensamiento, ¿en quién está perseverando? De eso depende mi confianza. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Miremos la primera parte. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Que ustedes se comporten como es merecedor de las buenas nuevas del Señor. Así debe de ser mi comportamiento. Se entiende normalmente por comportamiento al modo en que una persona responde, por ejemplo, a su entorno, a los estímulos de su entorno, bien sea de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Bueno, ¿es voluntario o es involuntario? Es la pregunta. Pero lo que tiene que resaltarse aquí en cuanto a lo que concierne mi comportamiento es que el comportamiento son todas aquellas reacciones que tenemos en relación con el medio en el cual yo me encuentro. Eso es lo fundamental. Pero yo he de comportarme, yo he de reaccionar aquí en este mundo, yo he de actuar aquí en este mundo, en este medio en el cual yo me encuentro, como es digno del Evangelio. Así debe ser. Así debe ser mi comportamiento.
Entonces vean algo fundamental, está mi pensamiento y está mi comportamiento. Mi pensamiento debe ser digno, mi comportamiento ha de ser digno. Mi pensamiento debe ser digno. ¿De quién? De Dios. Mi pensamiento debe ser perseverante. ¿En quién? En Cristo. Y mi comportamiento de acuerdo al Evangelio. Comportéis como es digno, como es merecedor del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor, como es merecedor, como es digno de la palabra de Dios. Así, eso es lo que me dice aquí, digamos, lo que me dice aquí este pasaje y lo que yo aplico para mi vida. Así debe ser mi comportamiento, la manera como yo actúo aquí en el medio en el cual yo me encuentro. Algunos llaman a eso mi testimonio personal, mi comportamiento. Pensar, comportarme dignamente. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, tú eres aquel que está en mi pensamiento, dígale a Él. Y reciba esta palabra, esta exhortación de Dios para usted, de pensar. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿En quién están sus pensamientos? Dígale, mis pensamientos están en ti. Y si no lo es, dígale, Señor, ahora yo quiero pensar dignamente, que mis pensamientos sean dignos de ti. Debo pensar en todo aquello que es verdadero. ¿En qué he de pensar? En todo aquello que es honesto, todo aquello que es justo, todo aquello que es amable, todo aquello que es digno de alabanza. En eso yo he de pensar. Mi pensamiento en ti persevera. Señor, hay cosas que me preocupan, que me perturban. Me preocupa el día de mañana. Pero tú guardarás, es tu promesa, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que confía. Y si usted confía en el Señor, entonces eso quiere decir que aquel pensamiento perseverante de lo honesto, de lo amable, aquel pensamiento perseverante en Cristo, es aquel pensamiento que está en usted. Y si eso es así, Él lo guardará en completa paz. Por eso, Él, nuestro Señor, Él nos prometió su paz. Su paz no como el mundo la da, sino como solamente Él la provee. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál? Esta paz. Esta paz que Dios que siempre me guarda. Esta paz que consiste en confiar en ti, en tu palabra. Que mi pensamiento esté siempre tú, Señor. Y Dios, que mi comportamiento siempre sea digno de tu palabra. Y ahora, que el Dios de paz, que el Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que es aquel en el cual usted ha confiado y aquel que lo guarda en completa paz, lo bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, más allá en Hilo, Perú, el Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, Guayú Estéreo, en la hermosa, bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que antes de despedirse de nosotros, nos regale un me gusta en su dispositivo y comparta este programa con quien lo puede necesitar. Si usted así, pues por supuesto lo considera. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.